All right, so we're in 1 Corinthians chapter 4 today. Seguimos en Primera de Corintios, ya empezamos capítulo 4. So we are doing a study that will take a long time, but we're doing all of 1 Corinthians. Vamos a hacer un estudio largo que va a abarcar todo Primero de Corintios. And so let's read. We're going to read verse 1 through verse 8. Ahí en capítulo 4 vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Como si no lo hubieras recibido. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. All right, so I'm a fan of Paul in some areas. Yo soy fanático de Pablo en algunas áreas. Because he's really sarcastic. Porque Pablo es bien sarcástico. And he sort of just tells people what's going on, and he doesn't really care what they think. Porque Pablo le dice a la gente lo que está pasando y realmente no le importa lo que la gente piensa. Like Paul is not running for public office or to be a beauty queen. He's just telling things how it is. O sea, Pablo no está concursando para un concurso de belleza ni está luchando para una carrera política. Así que él puede decir las cosas como son. And so here we see two distinct sections in these first eight verses. Y entonces vemos estas dos secciones muy claras en estos 8 versículos. In the first 5 verses, we see Paul addressing who is allowed to judge. En los primeros 5 versículos vemos a Pablo diciendo quién tiene el lugar para juzgar. Because apparently, as humans, we believe that it's our responsibility to judge everything and everyone. Porque aparentemente, como humanos, creemos que tenemos la responsabilidad de juzgar todo y a todos. And we have to remember, like, Corinth was this powerful city full of intellectuals and very, very arrogant people. Porque Corinto, si nos acordamos, era esta ciudad que estaba llena de gente muy, muy culta, muy inteligente, muy letrada y muy arrogante. And so Paul's coming and he's speaking, but Paul doesn't speak very eloquently. Y Pablo viene a hablarle a esta gente y Pablo en realidad no habla muy elocuentemente. I mean, he was incredibly intelligent, but he was not a great speaker. Pablo era muy inteligente, pero no era un buen orador. And so, like, the people of Corinth were saying, well, I don't think he's as spiritual as other people because he doesn't speak very well. Y entonces la gente de Corinto se sienta y juzga. Bueno, pues yo creo que este no es tan espiritual como otros que hablan mejor. Because that makes sense, right? Whoever speaks the best is the most spiritual. Porque pues tiene sentido, ¿no? El que hable mejor es el más espiritual. That's the rule. It's the new rule. Esa es la nueva regla. So if you don't speak very, very well or eloquently, you're not spiritual. Así que si no eres un buen orador y no hablas elocuentemente, pues no eres tan espiritual. And so Paul's dealing with people that are judging everything that anybody does based on the way they sound. Así que Pablo está lidiando con esta gente que juzga todo conforme a lo que ven y cómo suena. When I was in university, I took a speech class. I took a speech class in Yo tomé college. una clase de oratoria en la universidad.
And so our professor told us there was a key to any great speech. Y mi profesor nos dijo que había una clave para cualquier gran discurso. It wasn't the theme of the speech. No era el tema, It wasn't how prepared you were. ni qué tan preparado estuvieras, It wasn't even if it had facts ni in it. siquiera si tuvieras los hechos en la mano. He said you could just make everything up. It could all be a lie. Nos dijo, puedes inventar todo y que todo sea una mentira, But if you do it with confidence, pero lo tienes que hacer con confianza. then it's a great speech. Si lo dices con confianza, es un gran discurso. And I think as we walk through life, we get really caught up in how things appear. Y conforme pasamos por la vida, creo que nos enrollamos en este rollo de juzgar por lo que vemos y cómo suena. And we live in a world that demands that we present an ideal view of our lives. Y vivimos en este mundo que nos exige que presentemos una imagen correcta de nuestras vidas. I mean, we can't even like put a picture on Facebook until it's gone through filters and we've edited it. O sea, ni siquiera puedes poner tu foto en Facebook si primero no le editas y le cambias el filtro y le pones color más bonito. Like, and we are so bad, we don't trust other people to take pictures of us. We have to take them of ourselves. Y ya ni siquiera confías que alguien más te tome las fotos, te las tomas tú solito. Because like we know the exact angle where we don't look morbidly obese. Porque ya sabes cuál es el ángulo. And then people write, wow, you lost weight. No, it's just the angle. ¿Perdiste peso? No, es que ya sé cuál es el ángulo. And we spend hours of our lives looking at other people's digital lives and thinking their life is so much better than my life. Y te pasas horas viendo digitalmente las vidas de otros y pensando es que su vida se ve más bonita que la mía. We decide who is wealthy and who is poor based on what we observe. Decidimos quién es rico, quién es feliz, conforme a lo que vemos, And we judge everything. y juzgamos todo. And it's all lies. Y todos son mentiras. Like Paul comes and says, listen, like you guys can't judge me. Y Pablo se para enfrente de esta gente y les dice, ustedes no me pueden juzgar. It's like, I don't even judge myself. Ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. It's like there's one person that's going to judge it all at the end, and it's God. Hay una persona que va a juzgar todo al final y ese es Dios. And there's going to be people that show up and it looks like everything in the world, everything was together, everything was perfect. Y se va a presentar gente que parecía que todo era perfecto en su vida, todo era hermoso. And in the church, they were like the most spiritual people Y en la iglesia eran los más espirituales, because they like basically lived there. porque básicamente vivían ahí. Like if there was ever anything that needed to be done, theirs was the first hand up. Si algo se necesita, ellos son los primeros. And when they prayed, it was like, wow, they can really pray. Y cuando oran, wow, verdaderamente saben orar. And we're going to be confronted with the living God, and he's going to say, you know what, that stuff doesn't matter. I'm looking at your heart. Y cuando te presentes ahí delante del Dios vivo y Él te diga, esas cosas no importan, lo que yo veo es tu corazón. Paul says, listen, these other guys might speak great. That doesn't indicate that they're more spiritual than anybody. Ok, estas gentes a lo mejor hablan padrísimo, decía Pablo, pero eso no quiere decir que sean más espirituales que nadie. The only thing it determines is that they speak really well. Lo único que eso determina es que son buenos oradores. So if God's the one who judges us, Así que si Dios es el que nos juzga, according to Paul de acuerdo a lo que Pablo dice and the Bible, y la Biblia, then why are we living for the approval of others? entonces, ¿por qué vivimos nuestras vidas buscando la aprobación de los demás? Why are we hiding our pain and our suffering, our addictions and everything so that nobody knows how bad things really are? ¿Por qué batallamos tanto con esconder nuestro dolor, nuestra falta, nuestra carencia, nuestras adicciones, mientras le mostremos al mundo que todo está bien?
when at the end of our lives, those people will be nowhere, and God's going to be the one that looks at us and says, this is your reality. Cuando al final de tu vida, esas vidas a las que tú quisiste representarle algo, no van a estar ahí. Y Dios, que va a estar enfrente de ti, te va a decir, esta es tu verdadera realidad. It says that he will bring things to light that are in darkness. Él va a sacar a la luz aquello que está en tinieblas. And he will make people's motivations known clear. Y las verdaderas motivaciones del corazón van a ser clarísimas. And then there will be recognition for everybody based on those things in front of God. Y entonces, delante de Dios, tendrás reconocimiento por aquellas cosas que tenían los motivos correctos. See, but human nature calls us to hide everything we think will damage our reputation. Pero la naturaleza humana te demanda que escondas aquello que parece que va a dañar tu reputación delante de los demás. I mean, human nature pulls us towards the person who speaks the best, La naturaleza humana como que te jala hacia aquel que habla mejor, even if they're not saying anything. aun cuando no estén diciendo nada, Even if all of it is made up, but they just do it with great confidence. aunque lo esté inventando, pero lo dice con tanta confianza. If you read sort of into the tone of Paul, Paul is really angry. Y si tú lees en las líneas el tono de Pablo, Pablo está enojado. Because, see, Paul lived his entire life before an encounter with Jesus so that other people would say he lived a good life. Porque Pablo vivió toda su vida antes del encuentro que tuvo con Jesús, viviendo para que los demás vieran. I mean, like he did everything by the book, everything right. Todo lo hacía correctamente, todo lo hacía bien. And then he has an encounter with Jesus. Y entonces tiene un encuentro con Jesús. And his eyes are open to what grace is. Y entonces los ojos de Pablo se abren a lo que significa la gracia. And he says, wait a minute. I'm not going to trade grace for following the rules for other people. Y entonces Pablo toma una decisión. No voy a dejar la gracia para seguir las reglas de la gente. I'm not going to allow that people like sort of infiltrate the message of grace and make it about what you can accomplish by your works. No voy a dejar que la gente manche o tuerza el mensaje de la gracia, metiéndole, agregándole o sumándole lo que tú tienes que hacer para ganártela. It is not going to be like salvation plus speaking really well in public. No puede ser salvación más que hables muy bien en público. It's not salvation plus whoever has the biggest Bible. No es salvación más el que cargue la Biblia más grande. Also, if you don't have a big one, but your little one is all underlined, that counts too. Y además, si la tuya no es muy grande, es bien chiquita, pero está toda subrayada, ese también cuenta. Just so in case you're worried, Por si te preocupaste. just open it. Show your neighbor. Ábrela y enséñasela a tu vecino. That counts. Eso cuenta. I think Paul's anger is justified. Yo creo que la ira de Pablo es justificada. See, when Jesus came, he came specifically to destroy religion as we knew it. Porque Jesús vino y destrozó la religión establecida como se conocía. He didn't do it in this overt way. He did it passively and aggressively. Y no lo hizo de una manera abierta, sino que fue de una manera pasiva, pero agresiva. He did it by the way he loved whoever he found, whether they were clean or not. Lo hizo amando a todo el mundo que él se encontró, fueran limpios o no limpios. He did it in the way that he chose his disciples. They were like teenage dropouts. Lo hizo en la manera en que escogió a sus discípulos. Fue como si hubiera ido a buscar a los adolescentes que se habían salido de la secundaria. They were like when you go and you're playing in school, they were like the last kids picked.
Es como cuando ibas a la escuela en la secundaria o prepa y te escogían a los del equipo, él escogió a los que nadie escogía. It's like, no, those are going to be my guys. Esos que no, esos son mis discípulos. And the system said, wait, those guys aren't qualified to do anything. Y el sistema le hubiera dicho a Jesús, oye, espérate, esos cuates no están calificados para hacer nada. And it seems like for all of Jesus' ministry, they tried to prove to Jesus that he picked wrong. Y parece que a través de todo el ministerio de Jesús se lo quisieron probar, que había escogido mal. They were looking at us like, well, he thinks he picked right, I'll show him, I'm going to deny him 3 times. Ok, vamos a demostrar que escogió mal, lo voy a negar 3 veces. He thought he picked right, I'm going to show them, we're going to fight over who's the best. Él piensa que escogió bien, vamos a pelearnos a ver quién es el mejor. And if that doesn't work, we're just going to cut somebody's ear off. Like, Y si eso no funciona, pues vamos a cortarle la oreja a alguien. I think the gospel is scandalous because it chooses who the world rejects. Creo que el evangelio es escandaloso en el sentido que Dios escoge aquello que el mundo desecha. The gospel is not afraid of the people that are just a little messed up, a little different, who don't speak so well. El evangelio no se espanta de aquellos que no se ven perfectos y que no hablan perfecto. See, the gospel is not for the people that don't need it. It's for the people who desperately need it. El evangelio no es para aquellos que no lo necesitan, es para aquellos que desesperadamente necesitan las buenas nuevas. Which leads us to the second section of this. Lo que nos lleva a la segunda sección. In verse 7, it says, "Who says that you are better than anyone else? What do you have that you did not receive? And if you received it, then why are you bragging as if you didn't receive it?" Vamos, en la segunda sección vemos el versículo 7 que dice, porque ¿qué es lo que te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? It's like people said, like, I am so thankful for the grace of God. Es cuando la gente dice, gracias Señor por tu gracia. And I'm also very thankful that I don't really need it. Y gracias Señor porque en realidad no la necesito. Because like I pretty much do everything right. Porque todo lo hago bien. But it's nice just to have it there in case I decide to do something wrong later. Pero qué padre tenerla por si acaso. See, we begin to have transformation when we engage in intimate relationship with the living God. La verdadera transformación viene cuando tienes una relación viva y activa con el Dios vivo. But what happens when that transformation happens and we begin to find pride in the fact that we're transformed? Pero ¿qué sucede cuando Dios empieza a transformar tu esencia y de pronto empieza a haber orgullo porque tu vida está siendo transformada? Like all of a sudden these things that he placed in you are released and you begin to speak differently and act differently and your life changes and all of a sudden you're like, look how good I am. Porque entra Dios en tu vida y empieza a quitar opresiones y a darte libertad y empiezas a hablar bien y empiezas a actuar de otra forma y de repente dices, wow, qué bien lo hago. You begin to realize that God has gifted you with certain things that make you able to lead businesses or to be an amazing lawyer or whatever you're doing, he gives you the ability to do it well. ¿Te das cuenta que Dios puso estos dones en tu vida y ahora que has recibido su libertad, te das cuenta que tienes esta capacidad de ser un gran abogado o un gran hombre de negocios o un gran lo que sea? ¿Y qué más? And then you say, people ask you, it's like, how did you become so successful? Y la gente te pregunta, ¿cómo llegaste a tener tanto éxito? And you're like, well, there's just 2 reasons. Y tú dices, hay 2 razones. Number 1, I'm awesome. En primer lugar, soy súper buena onda. And number 2 is like really, really awesome. Y la segunda razón es que soy súper, súper buena onda. We begin to find the things that God has gifted us with, and we become proud.
encontramos y descubrimos estos dones que Dios puso en nuestras vidas y se vuelven un motivo de orgullo. We begin to celebrate more the gift than the giver of the gift. Y empezamos a celebrar y enorgullecernos del don más que en el dador del don. We begin to say, like, look at all that I am. Y empezamos a decir, véanme qué lindo soy. And then the selfie Y la selfie with a filter con filtro. and some obscure philosophy term that we don't give credit to the philosopher for. Y ponemos una frase ahí de filosofía de un filósofo que ni habíamos oído antes, So people realize how smart we para are. que la gente vea que eres muy inteligente. We begin to celebrate what he has given us and we stop celebrating him who gave us. Celebramos aquello que Él nos dio y dejamos de celebrar aquel que nos lo dio. How sad is that? Qué triste. That he finds us and he gives us life and then we celebrate the gifts he's given us and stop celebrating him. Qué triste que Él viene, nos llama, nos encuentra, nos da vida. Y entonces empezamos a celebrar los dones que Él nos da y nos olvidamos del dador de los dones. And inevitably life will happen and we will be confronted with the fact that without him we are not anything. Pero inevitablemente la vida sucede. Y cuando la vida te pone en esas encrucijadas, te das cuenta que tú, sin Él, no eres nada. That even if we accomplish everything that we've accomplished with him, without him, it's empty and useless. Que aún si has logrado tanto éxito con los dones que Él te dio, sin Él tienes una vida vacía. We begin to realize that our lives are so much better in intimate relationship with him. Y te das cuenta que la vida tiene otro color y es muchísimo mejor cuando tu relación con tu Padre está viva y está bien. That when we acknowledge our need for him and become dependent on him, that is when life really starts to happen. Que es cuando reconocemos que lo necesitamos, que recibimos la vida de Él, es cuando la vida verdadera en realidad sucede. But the minute we have success, we forget. Pero en el momento que tienes éxito, como que se te olvida. When Danya and I lived in Pennsylvania, there was a place I would go to like once a week because they had really good sandwiches. Cuando Dania y yo vivíamos en Pensilvania, íbamos una vez a la semana a este lugar que me encantaba porque eran los mejores sándwiches. And like you would walk in the door and the type of people that were there, your first thought was, I wonder if they're going to kill me before I leave. Pero entrabas en ese lugar y veías a la concurrencia y tu primer pensamiento era, híjole, ¿me matarán antes de que me vaya? But the sandwiches were so good that it was worth the risk. Pero el sándwich era tan bueno que valía la pena el riesgo. And so I would go there every week. Así que cada semana yo iba. And they became very successful because they made amazing sandwiches. Y ese lugar tenía mucho éxito porque sus sándwiches eran buenísimos. I mean, the place itself was ugly and dirty, but the sandwiches were El lugar amazing. no valía la pena, estaba feo y medio sucio, pero sus sándwiches. And so they began to become like more successful than they knew how to handle. Y entonces empezaron a tener más éxito del que ellos podían manejar. And so they thought, man, we're making a lot of money, but we could make so much more money if we made the sandwiches worse. Y empezaron a pensar, estamos ganando muchísimo dinero, pero a lo mejor pudiéramos ganar más dinero si les cortamos a los sándwiches calidad. Like we'll just put in worse cheese and worse meat, and people like we're famous now, they'll still eat it. Y entonces pues vamos a comprar no tan buena carne y no tan buen queso, y como ya somos súper famosos, pues la gente se lo va a seguir comiendo. And for a while, people did. Y por un tiempo así fue. Started dying. Pero después de un tiempo el negocio ¡fum!, empezó a caer.
Because they forgot to keep doing the thing that made them successful in the first place. Porque se olvidaron de hacer lo que les dio el éxito en primer lugar. Oftentimes in life, we engage with God in a way that transforms our lives, and we begin a process that leads us to success. Y así es en nuestra relación con Cristo, lo encontramos, transformas nuestras vidas y empezamos ese camino que nos lleva a un camino de éxito. And we get to a point in our life where we turn around and say, what happened? Like, this is not what I signed up for, and my life is sort of a disaster. Y de repente volteas y dices, no, este no es el camino para el que yo me había apuntado y como que mi vida ahorita es como desastre. And the first thing we do is, God, where are you? Y lo primero que haces es, Dios, ¿dónde estás? Like, what happened? I thought you were on my team. Señor, yo pensé que tú estabas en mi equipo, ¿dónde estás? And he's like, yeah, we were on the same team, and then you sort of switched teams. Y Dios te responde, sí, estábamos en el mismo equipo, pero de pronto tú te cambiaste de equipo. You got to measure success and became team you, all by yourself. Empezaste a tener un poquito de éxito y te convertiste en equipo yo, todo yo. That's what Paul says here. He says, you've already been filled. Es lo que dice aquí Pablo en el versículo ¿qué? In verse 8, it says, you've already been filled, you've already become rich. Pablo les está diciendo, ya fueron saciados, ya se hicieron ricos. And this is the part where he becomes sarcastic. He said, you guys are kings. Y aquí es donde entra el sarcasmo de Pablo y les dice, ustedes son reyes. And that's great, because then maybe you'll let us be kings too. Y qué padre, porque pues a lo mejor nos van a dejar ser reyes también. It's not always great to be the king. Y ser el rey no siempre es lo más padre. It's not always great to be sort of the owner of our destiny. No siempre es lo mejor ser el dueño absoluto de tu destino. It's not always great to be so dependent on your gifts and strengths that you forget the person who gave you those. No siempre es bueno que confíes tanto en tus dones y en lo que Dios te dio, olvidándote de aquel que en primer lugar te puso esos dones y te dio esos dones. It leads us to a very lonely place, and it leads to disaster. Eso te va a llevar a un lugar de mucha soledad y eventualmente te va a llevar al desastre. It leads us to make decisions isolated from wise counsel and the involvement of God. Te va a llevar a tomar decisiones que no están basadas en sabiduría eterna y con el consuelo y el soporte y el apoyo de Dios. It leads us to believe that we can handle everything by ourselves while we slowly drown. Te lleva a pensar que tú puedes solucionar y enfrentar todo por ti mismo mientras no te das cuenta que te estás ahogando lentamente. It leads us to judge everything by appearance and what we see. Y te lleva a juzgar todo lo que ves conforme a lo que aparece y cómo suena. It leads us to live a life so that others will say, how cool is that guy? Y te lleva a vivir una vida que aparenta delante de los demás. ¡Wow! ¡Qué bonita vida tiene! Meanwhile, we are dead inside. Y mientras tanto, tú te sientes muerto ahí adentro. We are disconnected from the source of life. Estamos desconectados de la fuente de vida. We are more focused on the gifts than the giver of gifts. Y te estás enfocando más en los dones que en aquel que entrega los dones. And it doesn't matter how successful or how popular we become, we cannot fully enjoy it. Y no importa el éxito que tengas o qué popular seas, la realidad es que si no hay vida adentro no lo puedes disfrutar. Because internally we're just waiting for the minute we mess it up and it all goes away. Porque internamente estás esperando ese momento en que vas a meter la pata y vas a echar todo a perder. He's called us for intimate relationship with Him. Él te llamó para que tengas una relación
íntima con Él. He's given us each gifts and strengths. A cada uno de nosotros, Él nos ha dado dones y fortalezas. He's given us those gifts not only for our benefit, but for His glory. Y no solamente nos dio esos dones para nuestro propio beneficio, sino para su gloria. And when we take credit for them, we rob the very essence of the gifts He's given us. Y cuando tú te robas el crédito, le estás robando a Él la esencia verdadera de por qué te dio esos dones. He's called us to more than that. Él te ha llamado a mucho más que eso. He's called us to a life that doesn't quite make sense to the culture around us. Te ha llamado a una vida que a lo mejor no le hace mucho sentido a la cultura que nos rodea. He's called us to a life of honesty with ourselves, with Him, and with our community. Te ha llamado a una vida de honestidad con Él, principalmente contigo y con la gente que te rodea. Where we don't always put on the face that everything is perfect and everything is great and we're awesome. Donde no siempre vas a poner la cara de soy linda, todo está perfecto, todo está bien. Where we have the courage to look at somebody we trust and say, I'm not okay, and here's what's going on. Es cuando tengas el valor de ponerte enfrente de alguien y decir no estoy bien, tengo este problema. Or when somebody asks us why we're so successful, we say, because God is a good God who has gifted me well. O que si alguien te pregunta por qué lograste tanto éxito, es porque Dios me llenó de su gracia y los dones son suyos. That we don't take credit for things we don't deserve credit for. Y no nos robamos el crédito por el crédito que no es tuyo. That we don't become proud for things that have been given to us. Y no te enorgulleces de algo que te fue dado. And that we don't live selfishly, only focused on us and what the world around us thinks of us. Y entonces dejamos de vivir estas vidas egoístas donde el rey soy yo y la vida y el mundo giran alrededor de mí y las fotos son de mí. If you're the king, Si tú eres el rey, we're all in trouble. estamos en problemas. If I'm the king, you're all in trouble. Si yo soy el rey, están en problemas. There's one king, Hay un rey, there's one Lord, hay un Señor, there's one God. hay un Dios. Stop trying to do His job. Deja de tratar de hacer su trabajo. Let's worship. Vamos a adorarlo a Él.